Vamos a saludar a esta hora al docente universitario del curso de Derecho Parlamentario en la Pontífica Universidad Católica del Perú, a César Delgado Guembes, porque vamos a hablar de si existe un equilibrio de poderes en el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo está, señor Delgado Guembes? Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, Henry. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo podemos entender de este panorama, cómo se define hoy esta relación entre la presidenta Keiko Fujimori y el Parlamento, considerando que el fujimorismo pasó de ser oposición fiscalizadora a liderar ahora ya el Poder Ejecutivo? Mira, el equilibrio de poderes puede verse desde dos perspectivas, Henry. Una es el modelo propiamente dicho y dos, el funcionamiento, desempeño y el desempeño efectivo del modelo. Desde el punto de vista del modelo, lo que tenemos es un Senado muy fuerte que tiene capacidad de control sobre los procesos legislativos que se inician en la Cámara de Diputados, así como la capacidad de control que tiene el Senado, teóricamente, para supervigilar, monitorear y evaluar la legislación que expida el gobierno, es decir, los decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales ejecutivos o los regímenes de excepción. El Senado es un Senado fuerte y en este caso el Senado tiene una mayoría dividida, no es una mayoría que sea inclinada solamente hacia el gobierno, porque cuenta con el 50% de las fuerzas aliadas que favorecen al gobierno de la señora Fujimori, pero el otro 50% pertenece a las minorías que forman en algunos casos la oposición. Eso desde el punto de vista teórico del modelo, más allá Claro. del funcionamiento efectivo que puede existir, porque la Cámara de Diputados, como todos sabemos, es la única que tiene ahora la capacidad de interpelar y de censurar. En este caso, las interpelaciones y las censuras pueden llevar a fenómenos de alta inestabilidad como los que ocurrió en el periodo 1963 a 1968, donde la Cámara de Diputados tenía mayoría del partido aprista en coalición con el partido odrista, y la práctica fue que se iban derribando a los sucesivos ministros, generando inestabilidad y dificultad para el gobierno del señor Fernando Belaúnde. Entonces, eso desde el punto de vista del modelo, pero desde el punto de vista del funcionamiento propiamente dicho, Claro, de la tenemos práctica. tres alternativas básicas. Una, cuando hay concentración de poder en la misma mayoría política en el gobierno y en el Congreso, cosa que no ocurre. La otra alternativa sería la contraria, cuando hay una separación fuerte de poderes, donde hay confrontación que propicia la impredecibilidad y la inestabilidad en la conducción del Estado en un contexto altamente competitivo. Esto genera desgaste institucional. Y nos encontramos entonces en un sistema en el que no existe propiamente concentración de poderes, porque en el Congreso el gobierno carece de mayoría propia suficiente para tomar decisiones por sí mismo. Entonces, hay cierto equilibrio, efectivamente, aunque desde el punto de vista institucional, al que me refería anteriormente, cabe que el Senado, si consigue concentrar las fuerzas, pueda controlar totalmente los procesos legislativos, dejando que la Cámara de Diputados controle a través de las interpelaciones y las censuras la estabilidad del gabinete. Claro, efectivamente, teniendo en cuenta cómo llega también Keiko Fujimori, no llega con la mayoría, llega con la mitad del país también en contra, de No, acuerdo no, a no, la no, no, elección. Henry, ojo, no es la mitad del país, porque si analizamos, en realidad la mayoría con la que llega a tener Gana las elecciones. alguna preponderancia en el Senado es escasa, digamos, del total de votos recibidos, el Senado tiene aproximadamente, si no me equivoco, un
en diputados Fuerza Popular tiene el 7.74% del electorado, 7.74%. Renovación Popular tiene 5.83%. No es la mitad del electorado propiamente en la Cámara de Diputados. Y en el Senado la situación es parecida. Fuerza Popular tiene más o menos el 15% de los votos válidos y Renovación Popular tiene el 11%. Estamos sumando ahí 26%. No es el 50% del electorado, es solo el 26%. Entonces, el país está dividido, pero dividido de una manera diferente, porque en realidad del electorado, aproximadamente en este periodo, más o menos el 60% del electorado no tiene representación en el Congreso debido a que parte eso es no han ido importante. a votar, otros han Claro. votado nulo blanco, otros no han pasado la valla. Entonces aproximadamente solo el 40%, el 42% del electorado tiene representación en el Congreso, y ese 42% está dividido entre 6 partidos. No es que tenga el partido de la señora Fujimori, no es que tenga el 50%, tiene mucho menos, tiene a lo más el 25% del electorado, no más. Claro, teniendo en cuenta ese panorama, ahora entonces las coaliciones, el consenso va a ser el consejo más prudente para esta gestión. ¿Cómo mira ese panorama Exactamente, usted? porque no se puede asumir que porque has ganado una elección desde el punto de vista numérico, cuentas con la legitimidad política y social Ujú. de toda la comunidad política. Eso no es así. Claro, claro. Y naturalmente también la oposición aquí juega un rol importante. ¿Cómo ha visto usted a la oposición en estos primeros días de gobierno? Muy débil, poco participativa. ¿Cómo ha podido tener también esa lectura? Importante porque también recordemos tras lo que pasó en las elecciones, tras lo que sucedió con el partido de Juntos por el Perú y otras agrupaciones también en esa línea, se dijo que se iba a fiscalizar y a mantener una actitud muy crítica de los primeros pasos que dé este gobierno. Bueno, tenemos algunas diferencias en cuanto a los comportamientos de la oposición, porque por un lado los líderes de los diversos grupos de oposición han sido muy claros al enfatizar la necesidad de asumir una actitud crítica frente al gobierno, no han sido Ujú. complacientes con el gobierno, pero por otro lado también hemos advertido recientemente comportamientos que riñen un poco con la cortesía representativa, como ha ocurrido hace un par de días con la reyerta que se generó en las oficinas de la Cámara de Diputados simplemente por ocupar una oficina. Entonces, esos hábitos, por ejemplo, nos dan una indicación de que los hábitos representativos no están suficientemente bien afianzados dentro de nuestra cultura política, y eso es lo que puede llevar a roces innecesarios y por lo tanto va a generar mucho malestar. Esperemos que ese tipo de actitudes no sea preponderante. Ya hemos visto también, por otro lado, que en el Senado se está invitando al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Energía, al ministro de Transporte, Claro. y Ujú. también tenemos la interpelación que se ha producido, que se va a iniciar en la Cámara de Diputados contra el ministro de Defensa. Entonces, son comportamientos que, si bien son institucionales, también han llegado a ribetes que dejan que desear, como lo que te menciono, esa reyerta que se generó donde tuvo que Sí, por ingresar la supuesto. policía, pero Ujú. ojo, que ese ingreso de la policía no ha sido un ingreso constitucional, porque de acuerdo al artículo 98 de la Constitución, las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional pueden ingresar a ninguno de los recintos del Congreso sin la autorización del presidente de la Cámara. Y en este caso, Claro, la Cámara, el señor Reto, no autorizó el ingreso de la policía. Esa es una cuestión que debe claro. tener Ahí presente se la ha policía, observado eso. así como el personal de Finalmente, seguridad de la Cámara.
Claro, finalmente, señor Delgado Guembes, el Ejecutivo ya ha solicitado facultades legislativas en seguridad y economía. ¿El Congreso estaría dispuesto a ejercer un control político o va a aprobar los pedidos sin mayor debate? ¿Cómo mira usted también este panorama? Bueno, Henry, ni tú ni yo tenemos una bola de cristal como para saber qué cosa va a ocurrir. Podría eventualmente ocurrir que la Cámara de Diputados recorte parcialmente o restrinja el ámbito de las facultades que pide que se le delegue el gobierno, pero no nos olvidemos que el proceso legislativo, una vez que se inicie en la Cámara de Diputados, debe pasar en segunda instancia al Senado. Entonces, muy bien cabrá que la Cámara de Diputados recorte las facultades a juicio de la mayoría que existe en la Cámara de Diputados y que yendo al Senado la iniciativa, el Senado pueda ser más amplio en su reconocimiento del pedido que realiza el Poder Ejecutivo y otorgue las facultades tal cual el gobierno las ha solicitado, tal cual lo apruebe el Senado, tal cual se va al Poder Ejecutivo para que promulgue u observe la ley. El diputado no podrá hacer absolutamente nada si el Senado corrige las limitaciones que establezca la Cámara de Diputados. Y ahí vamos a estar, claro, efectivamente. Ahí vamos a estar muy atentos también a esa actitud que también va a permitir generar una lectura importante. Muy bien, señor César Delgado Guembes. Importante análisis efectivamente sobre el equilibrio que se empieza a configurar respecto a estos primeros días de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en RPP. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Correcto. Gracias al doctor César Delgado Guembes, docente universitario.